presentación? Hola. No, doctor, todavía No, no doctor. se nada. A ver. Ahora sí. Ahora sí, ¿están bien? Ahora sí, doctor. Bien, chicos. Entonces, ahora vamos a comenzar haciendo un repaso rápido de la anterior clase para concluir ya con todo el temario. Bueno. Primero habíamos hablado de las complicaciones quirúrgicas, sabíamos que todos los cirujanos deben mejorar sus habilidades y adquirir la capacidad para prever la evolución de los pacientes para que no tengan complicaciones estos. Habíamos dicho de que las complicaciones pueden ser varias, complicaciones en la herida quirúrgica, en el sistema termorregulador, en las vías respiratorias, cardíacas, renales, gastrointestinales, hepatobiliares, metabólicas y neurológicas. En las heridas quirúrgicas teníamos la dehiscencia de la herida, que es la separación de la herida de los tejidos mediata al posoperatorio. Puede ser total y parcial, habíamos dicho las parciales, que se habla solamente de la paneurosis, pero queda la piel intacta, evitando de que la víscera salga. La total es retenida o eviscerada. Retenida cuando no ha salido de la cavidad abdominal y eviscerada cuando ha salido de la cavidad. Estas pueden ser grado 1, cuando son viscerales, que no llegan a la piel, grado 2 cuando llegan al mesenterio y grado 3 cuando sobrepasan la piel. Lo que les había comentado, el paciente debe regresar a quirófano y se debe explorar la herida y posteriormente hacer los puntos capitonados que corresponden. Acá tenemos las diferentes complicaciones, como les habíamos dicho, dehiscencia completa de la piel, evisceración total, en los diferentes grados que habíamos mencionado anteriormente. Ahí tenemos la evisceración grado 2, la evisceración grado 1, la evisceración grado 3, cuando protruye totalmente de la piel la víscera. La dehiscencia y la evisceración, habíamos dicho que pueden haber causas generales que predisponen, que pueden ser pacientes con edad avanzada, ictericia, anemia, depresión proteica, tratamiento prolongado con corticoides, tabaquismo, causas locales, material de sutura, mala realización de los nudos. Todos estos defectos o errores van a condicionar a que exista una dehiscencia de la sutura. Pero la dehiscencia incompleta, la conservador dice la dehiscencia completa y evisceración, la cirugía, se debe hacer la limpieza de la herida, el cierre individual por planos y de reforzar la pared con puntos capitonados. Otro problema de la herida quirúrgica es el hematoma. Y esto está producido por una hemostasia inadecuada, una coagulopatía subyacente, pacientes que están utilizando anticoagulantes o problemas en la coagulación, mala técnica, y esto nos va a ocasionar que se manifiesta por un dolor, edema y posteriormente un drenaje oscuro sanguinolento que anuncia la presencia de hematoma. Contribuye a la infección de la herida porque la sangre acumulada se convierte en un caldo de cultivo. Para esto se debe evacuar el hematoma, hacer una apertura de unos puntos para sacar todo aquello y hacer la limpieza correspondiente. También tenemos las infecciones intrahospitalarias, la presencia de gérmenes, principalmente gram negativos, ¿no? Y ahí van a tener signos de inflamación, rubor, calor, hinchazón, dolor y algunas veces una febrícula en el 5º a 6º día postoperatorio. Heridas sospechosas con drenaje de absceso, presencia de necrosis, sospecha el Clostridium perfringens o la gangrena. Realización de antibióticos cuando existen signos de infección. Ya habíamos dicho que cuando las heridas limpias, la tasa de infección es menor al 2%, y esto ocurre en las mastectomías, tiroidectomías, laparotomías exploradoras. Las limpias contaminadas, que se complican en un 5 a 10%, cuando existe el caso de neumonías, colecistectomías, nefrectomía, histerectomía, gastrectomía, apendicectomía. Las contaminadas tienen un riesgo de contagio del 10 al 20% cuando está perforada una víscera hueca o apendicitis perforada o drenaje de absceso. Y finalmente, las sucias, que son mayores a un 20%, como las peritonitis, las fecales y las necrosis de los tejidos.
Hernias postincisionales. Es otra de las complicaciones quirúrgicas. La causa es la ruptura y dehiscencia de la aponeurosis. Esto está ocasionado. ¿Hola? ¿Quién está hablando? Está ocasionado por la obesidad, trastornos en la formación de del colágeno, múltiples operaciones, material de sutura inadecuado. Esto nos va a dar prácticamente las hernias postincisionales, ¿no? Y en lo que habíamos quedado en la anterior clase. La hipotermia es una temperatura menor a 35 grados centígrados. ¿Cuáles son los mecanismos para que el paciente pierda el calor? Son la radiación, el ambiente frío en el quirófano, conducción, contacto directo con materiales fríos. Segundo, la evaporación, principalmente cuando existen grandes heridas quirúrgicas. La respiración, exhalación de aire tibio. Y por último, la conversión de aire frío que se mueve a través del cuerpo tibio. Esto ocurre principalmente cuando se administran líquidos fríos. ¿Cómo se complica la hipotermia? Alteración de la función neurológica, el paciente está obnubilado, alteración de la función cardíaca, renal y hepática, trastornos en la coagulación, trastornos en el equilibrio ácido-base, trastornos en la función inmunitaria. Y en la hipotermia grave, el paciente comatoso con hipertensión arterial, bradicardia y frecuencia respiratoria lenta, y el paciente fallece. Cuando hay recalentamiento, un entibamiento forzado, el aire y mantas calientes, infusión de líquidos intravenosos hasta 65 grados, ojo, acá hay un error, porque las proteínas se coagulan a partir de los 42 grados, la inhalación de gases calientes, humedecidos, lavado de cavidad pleural, peritoneal, vesical y de líquidos tibios, infusiones de calentamiento arteriovenoso, derivación cardiopulmonar. Las temperaturas menores a 32 grados, irritabilidad cardíaca, arritmias durante el calentamiento. Habíamos hablado también de cuáles son las causas de fiebre y habíamos visto los siguientes: infecciosas y no infecciosas, habíamos enumerado. En las infecciosas, abscesos, bacteremia, colecistitis acalculosa, colitis difícile, cuerpos extraños, diarrea, empiema, endocarditis, faringitis, hepatitis, heridas infectadas, infección urinaria, infección necrotizante, infecciones perirectales, infecciones de prótesis, meningitis, encefalitis, neumonía, osteomielitis, otitis, todo lo que son las partes infecciosas. Las no infecciosas que causan fiebre son la atelectasia, la deshidratación, la embolia pulmonar, enfermedades linfoproliferativas, el feocromocitoma, hematoma transperitoneal, pancreatitis, neoplasias de infarto de miocardio, insuficiencia suprarrenal, lesión encefálica, necrosis hepática. Todas estas causantes también son causas de fiebre no infecciosas. La fiebre posoperatoria, ¿no? Es la regulación de la temperatura. El hipotálamo, ahí tenemos, regula la temperatura y está sujeta a trastornos orgánicos que se presentan. Es más importante determinar las causas de este signo. Cuando un paciente en el posoperatorio manifiesta fiebre, tenemos que tomar un timbre de alerta e investigar cuál es el motivo de esta fiebre. Ya habíamos dicho de que otra de las complicaciones, y ahora comenzamos la clase de hoy, es la atelectasia. La atelectasia es cuando se colapsa un segmento alveolar, produciéndose una disminución del espacio respiratorio. Otra de las complicaciones respiratorias es la neumonía, cuando se colonizan bacterias virales o micóticas que infectan y permanecen en los espacios alveolares. Y uno de los factores es la intubación, otro de los factores es la predisposición del paciente o la aspiración o broncoaspiración que se haya sufrido. Si los alveolos permanecen colapsados, cada vez es más difícil reabrir los alveolos, aumentando el riesgo de un avance de esta infección o neumonía. La eliminación de las secreciones pulmonares es importante para la limpieza pulmonar. La neumonía requiere un tratamiento intensivo
con antibióticos y además también ejercicios respiratorios que permitan renovar la expansión de los alveolos. El síndrome de insuficiencia respiratoria progresiva del adulto. Criterios para esta insuficiencia respiratoria progresiva son un cambio agudo de la función pulmonar, infiltrados bilaterales en la radiografía de tórax, se ve, signos de la neumonía, la presión en cuña de los capilares pulmonares menor a 20 milímetros de mercurio, datos de insuficiencia cardíaca congestiva, la relación presión parcial de oxígeno y el FiO2 es menor a 200. Tratamiento es mantener la función cardíaca óptima, suministro de oxígeno, ventilación mecánica con presión positiva. Otra de las causas muy frecuentes en el postquirúrgico es la embolia pulmonar, originada por trombos en venas profundas, que esto ocurre en un 90%. Causa de mortalidad en un 95% de las embolias en pacientes de la tercera edad. Depende del tamaño del coágulo, indudablemente. Si el émbolo se ha originado en los miembros inferiores, por eso es que recomendamos siempre dejar un vendaje a los pacientes de miembros inferiores, principalmente en pacientes mayores a 40 años, para evitar de que este coágulo sea producido por el éstasis venoso que se produce a nivel de las venas de los miembros inferiores. Este coágulo va subiendo a través de la vena femoral, pasa al abdomen y generalmente se puede alojar a nivel hepático, pero cuando pasa de la parte hepática entra a la circulación derecha y va a ocasionar las embolias pulmonares, que pueden ser parciales o totales, que dan una mortalidad del 95%. Manifestaciones clínicas: el paciente se presenta con una taquipnea ligera, leve disminución de la saturación de oxígeno y un paro cardiorrespiratorio súbito. Los pacientes de alta probabilidad de la embolia requieren necesariamente una anticoagulación. Ahí tenemos la telectasia, miren acá, por ejemplo, tenemos una disminución del pulmón, acá tenemos la telectasia, tenemos la neumonía, acá tenemos los focos de condensación y por último la embolia, esta parte en cuña que nos da una embolia pulmonar que se puede diagnosticar por los rayos X. Complicaciones cardíacas. Las complicaciones cardíacas, ¿no? Tenemos en la hipertensión arterial posoperatoria, ¿no? Es aquella que ocurre en las 12 primeras horas del posoperatorio y está fundamentalmente relacionado con hipoxia, hipercapnia, escalofríos, en la recuperación anestésica, problemas de ventilación y la vejiga llena. Se puede presentar también de 12 a 36 horas e incluso varias semanas después del posoperatorio. ¿Qué quiere decir? Que el control en el posoperatorio inmediato es muy importante para la alta del paciente. Otro tipo de complicaciones cardíacas, la hipertensión arterial posoperatoria. Es un factor de riesgo en pacientes quirúrgicos que puede ocasionar la apoplejía, crisis neurológica transitoria, arritmias, isquemia o infarto del miocardio, rotura de las anastomosis vasculares con el consiguiente shock hipovolémico e insuficiencia renal. ¿Qué debemos recomendar en el posoperatorio? Es importante que la presión diastólica no debe ser mayor a 110 milímetros de mercurio. Ya estamos hablando de una hipertensión arterial. Los medicamentos deben de ser de acción rápida, de alta potencia, fácil reversibilidad y efectos específicos para disminuir la presión arterial. Otro problema es la isquemia cardíaca o infarto. Los pacientes a menudo sufren estenosis grave de la arteria coronaria, mayor a un 75%, en 2 o 3 de sus 4 vasos coronarios. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos un infarto del miocardio, nos va a llevar a esto. Es diferente el infarto
de rama izquierda que el de rama derecha. Los signos y los síntomas de infarto son totalmente distintos, tanto en el infarto izquierdo o en el infarto derecho, o anterior o posterior, que nos va a permitir también diferenciar ese diagnóstico. Principal causa de muerte en el infarto cardíaco consecutivo es la coronariopatía preexistente. La tasa de recurrencia disminuye en pacientes con infarto miocárdico agudo y generalmente cuando se colocan los stents. Otra complicación cardíaca que tenemos es la insuficiencia cardíaca congestiva, y es la incapacidad del corazón para bombear la sangre hacia la circulación sistémica o pulmonar, causado por la acumulación del volumen sanguíneo en las venas pulmonares o sistémicas. Esta ocurre en la isquemia miocárdica, en las anomalías valvulares, tumorales y miocardiopatías. Tratamiento: se debe regular la precarga, la postcarga y la contractilidad y frecuencia cardíaca. Complicaciones gastrointestinales. Cuando se hace un manejo de la cavidad abdominal y se manejan los intestinos, indudablemente la primera reacción es el hilio paralítico y la obstrucción consecuente. Entonces, la función gástrica se reinicia cuando se ha hecho una cirugía de abdomen entre el segundo y tercer día, y nosotros tenemos que ver la evolución que va a tener esta. Primero, con la auscultación, produciéndose los ruidos intestinales del peristaltismo, y segunda causa es la eliminación de gases, que nos va a permitir de que sí comienza la actividad de la función intestinal. La función colónica se reinicia de 3 a 5 días y en los niños de 1 a 2 días. Los traumatismos intestinales excesivos son una de las causas, la hemorragia intraabdominal y la paralítica. Los hematomas retroperitonales tardan en restablecer la función intestinal. Los agentes procinéticos importantes, medicamentos, nos van a permitir también ayudar a la motilidad intestinal temprana, y la deambulación es muy importante en los pacientes posoperatorios. Otra complicación son las fístulas. Las fístulas son una comunicación anormal entre dos superficies epiteliales, entre el tubo digestivo y la piel, por ejemplo, entre el tubo digestivo y las vías urinarias o el aparato genital. Tratamientos: se deben utilizar antibióticos de amplio espectro, manejo adecuado de la herida, drenaje de cualquier absceso intraabdominal, reposo intestinal importante a través de una zona nasogástrica para evitar esto, y la alimentación parenteral, que es muy importante en esta recuperación. También tenemos complicaciones hepatobiliares dentro de las complicaciones postquirúrgicas, como la insuficiencia hepática aguda, conlleva un riesgo elevado de mortalidad, y factores precipitantes son las infecciones virales, medicamentos hepatotóxicos, anestésicos volátiles como el alotano, la hepatopatía congénita, oclusión vascular hepática, septicemia fulminante, cirrosis y la hepatitis crónica. Tratamiento: atención a la causa, es importante, tratamiento específico, prevención de la insuficiencia renal, tratamiento de anomalías metabólicas y corrección de las coagulopatías de consumo. Debemos siempre estar muy atentos a la evolución postoperatoria. Es importante el seguimiento de esto para evitar las complicaciones y la detección temprana, el diagnóstico temprano de las complicaciones y un tratamiento adecuado nos conlleva y disminuye la mortalidad postquirúrgica. ¿Tienen alguna duda, muchachos? ¿Alguna pregunta? No, gracias, doctor. ¿Cuántas personas han asistido a la clase? ¿Alguien me puede decir? 52, creo. Perfecto, chicos. Entonces, muchas gracias. Es importante que tomen apunte de esta exposición, porque de aquí van a salir las preguntas para el examen. Muy buenas noches.